Buenos días a todos. Una vez más, estamos en la cuarta clase. Le damos las gracias a las personas que han podido conectarse en el Zoom y también todos los que están pendientes para escuchar, ¿no? Una clase más de este proyecto, que son de 9 sesiones. Se están dando los días sábados a las 8 de la mañana, se transmite en vivo en Facebook y también ya grabado está en YouTube. Es, le, mm, el- Le vamos a hacer más o menos unos 40 minutos de exposición, luego preguntas, si se pueden elaborar escritas, tanto por el chat del Zoom o también se puede elaborar en el Facebook. Se va a leer las preguntas. Y bueno, el tema que estamos tocando, como bien dice, es la guerra de los Huiracocha. Le damos las gracias al compañero Harry Pizarro, que está compartiendo sus conocimientos. Y sí, yo creo que es uno de los temas tan importantes de tratar como peruanos, ¿no? De saber nuestra realidad. Y este libro pues toca todos esos puntos que todos los días nos preguntamos nosotros como peruanos, ¿qué pasa? ¿Por qué no nos unimos? ¿Qué pasa? ¿Por qué hay tanta discrepancia? ¿Qué pasa? Entonces, todas esas preguntas que tenemos actualmente, todos esos desafíos que realmente ya han sido, digamos, examinados, ¿no? Y está a disposición. Pero como en Perú y en todos lados, pues el sistema no nos proporciona esa información que necesitamos para superar todos estos desafíos que enfrentamos. Eh, entonces le pasamos al compañero Harry Pizarro para que ya empiece las clases. Adelante, Pizarro. Adelante, Harry. Muchas gracias. Gracias, Mávila, y a todos los demás compañeros y compañeras de los distintos colectivos que se suman a esta escuela popular. Hoy día iniciamos la cuarta sesión, la Guerra de los Viracochas, que a la vez es la última de la primera parte, justamente titulada Los Viracochas, que narra principalmente el- la entrada en escena de los invasores españoles, ¿no? También llamados conquistadores, a la realidad, a la política del Tahuantinsuyo, y que culmina luego del asesinato, podríamos decirlo, obviamente, de Atahualpa. Culmina ya con la rebelión de Manco Inca, quien en ese momento sería pues el Inca en el trono, pero era un Inca inicialmente, ¿no? De los españoles, un Inca títere, aunque también veremos que nunca lo fue en esta última sesión. Ya para el próximo domingo, los sapos mediante, debido pues a las fiestas, vamos a tocar desde la primera parte de la rebelión de Manco Inca, que trata pues es el segundo gran capítulo que está compuesto este libro. Entonces, hoy día estaremos en la denominada cuarta sesión. Eh, un, una- un segundo, por favor, porque a veces también me cruzo. Ahora sí. Comenzaremos con una pregunta, ¿no? ¿Cómo intentaron los líderes cusqueños recuperar su influencia en el imperio inca durante durante la anarquía posterior a la conquista, ¿no? Durante ese periodo que, como nosotros sabemos, se puede medir entre la muerte, la captura y posterior muerte del Inca Atahualpa, la muerte también del Inca Huáscar, ¿no? Huáscar Inca, y el periodo de las guerras civiles entre españoles, ¿no? Que tuvieron en una primera parte y es la que vamos a tratar ahora en el libro, Almagro
y a Pizarro por otro lado, ¿no? Entonces, en ese periodo de tiempo que duró más de una década, eh, hubo pues esta anarquía total, ¿no? Esta anarquía total que se tradujo en la aniquilación del aparato productivo del Tahuantinsuyo y también en la aniquilación de millones de runas, ¿no? Millones de, de personas que componían pues la base de este modelo, ¿no? Entonces, podemos decir que la dinastía cusqueña, ¿no? Los llamados Cusco, los llamados quechuas, los también denominados orejones, ¿no? Por los españoles, debido a estos aros, ¿no? Estos anillos que dicho de paso es una tradición bastante amazónica, ¿no? Que modificaban los lóbulos de sus orejas. eh, los cusqueños, ya producto también de su propia guerra civil, eh, habían perdido su poder en el Imperio Inca y buscaban restaurar su hegemonía a través de sus líderes, de los líderes que quedaban, luego pues del infausto final, tanto de Atahualpa como de Huáscar Inca. Por un lado estaba Pauyo, ¿no? El Inca Pauyo en el Collao, y por otro lado estaba Manco Inca en la ceja de selva, ¿no? En lo que se denomina como el antisuyo, ¿no? Hecho ese paso fue su lugar de resistencia luego, ¿no? Dando lugar a la estirpe de los incas de Vilcabamba. Además, todas las regiones meridionales del imperio consideraban a los españoles como dioses, ¿no? Como los viracochas. Lo que generó una enorme presión en la retaguardia del jefe del ejército quiteño de ocupación del sur del Tahuantinsuyo, el ya mencionado Apu Quisquis, ¿no? Y también hacer referencia a los nombres, ¿no? Apo Quisquis era más bien un Apu, ¿no? Eh, Tal como, claro, guardando las distancias y los tiempos, obviamente, eh, tal como, por ejemplo, nuestro ya fallecido, lamentablemente, Apu Manuín, ¿no? Allá, pues, en Bagua. Incluso, algunos de sus batallones no quiteños, de Apu Quisquis, eh, dudaban en mostrar lealtad. Eso también es importante señalar. En el extremo norte del imperio, el también ya conocido general Rumiñahui se proclamó rey de Quito, tras liquidar a los principales parientes pues, de Atahualpa. Sin embargo, también hay regiones que se levantaron contra el orden establecido, ¿no? Aprovecharon en su momento para rebelarse, como los anteriormente juzgados tayanes, que eran esta etnia, lo que es el actual Tumbes, y de la cual provenía el, el conocido, ¿no? El celebérrimo Felipillo, los chimús, que eran un poderoso reino, ¿no? De dimensiones imperiales, el Chimús o el reino de Chimor, en toda la costa norte peruana, y también los chachapoyas, que como sabemos ahora en la actualidad hay una especie de confederación y que tuvo eh, mucha resistencia, ¿no? Ante el Tahuantinsuyo. Tanto es así que investigadores como Sherrup eh, señalan que los chachapoyas tuvieron un momento de conquista antes porque los españoles, en este caso producto de la conquista inca, ¿no? En medio de esta anarquía, los españoles utilizaban la estrategia
tan conocida desde la época romana, divide et impera, es decir, divide y vencerás, para aprovechar la situación a su favor. Eh, Durante todo el periodo de la denominada conquista, ¿no?, o invasión, sucedieron, como ya hemos señalado anteriormente, diversos eventos trágicos eh, que marcaron esta época. Y también aquí interesante, porque a despecho de nuestra historiografía oficial o escolar, ¿no?, porque en los círculos pues académicos sí se trata, aunque no como debiera, estos temas, especialmente en las últimas décadas, ha cambiado mucho los, eh, los puntos, ¿no?, de investigación en lo que es la historia peruana. eh, Señala el gran Juan José Vega que la guerra siguió aún a la muerte de Huáscar y Atahualpa. Y tenemos los siguientes puntos. Eh, por ejemplo, durante el cortejo que partió de Cajamarca hacia el Cusco, se presentaron dificultades en la región de Huamachuco para el abastecimiento y servicio de tantas personas, ¿no? De esa larga marcha de Cajamarca hasta el Cusco. Sin embargo, Calcuchímac o Chalcochima resolvió los problemas con su violenta energía, lo que le valió el temor de todos. A pesar de su lealtad a los viracochas, es decir, a los españoles, Guaritico, príncipe imperial, ¿no? Uno de los aspirantes al trono, podríamos decir, cae en una refriega contra las fuerzas de Apoquisquis. A medida que avanzan hacia el Cusco, los indios del sur no ofrecen mayor resistencia, ya que se encuentran cautivos Tupac Hualpa y Calcuchima, ¿no? Chalcochima. Finalmente, como señalamos, Huaritico muere en combate y provoca pues un episodio más luctuoso en esta guerra. Otro punto también importante es señalar que al acercarse la vanguardia a Jauja, se notan dos posiciones radicalmente distintas entre los que ahora conocemos como huancas, ¿no? Mientras los pobladores del valle reciben gozosamente a los peninsulares, los soldados de Yurak Hualpa e Iguaparu, generales de Atahualpa, es decir, eh, uno de los episodios trágicos es que si Atahualpa no hubiera entrado pues a la yacta de Cajamarca, la lucha hubiera sido mucho más larga y quizá por falta de recursos, los españoles se hubieran incluso hasta retirado, ¿no? Tal y cual como se retiró Hernán Cortés de Tenochtitlan en décadas pasadas. Tenía mucho ejército todavía para hacer pelea. Esos generales de Atahualpa los insultaban desde los cerros. Los españoles deciden cruzar el río Mantaro y atacar a estos guerreros, quienes contaban con el apoyo de la población del valle. La cometida castellana divide a las tropas quiteñas en dos sectores, lo que facilitó pues su victoria, a pesar que los soldados quiteños intentaron quemar los grandes depósitos imperiales, ¿no?, las grandes colcas. Una carga española lo impide. Finalmente, los españoles logran tomar Sausamarca, ¿no?, Jauja actualmente, y se presentan como los libertadores ante los jaujinos, quienes odiaban pues a los quiteños, ¿no? Por eso luego, eh, en las siguientes sesiones podríamos comentar que cuando ya se instaura pues la colonia, el virreinato, eh, esta región tuvo privilegios que otros no tuvieron, como por ejemplo estar exento de los obrajes, que era un taller especial, una industria especial para
captación pues de impuestos y que fue el germen de lo que luego ya en la época republicana conocimos pues como latifundios. Además, otro hecho importante es la denominada masacre de quiteños, un evento trágico que tuvo lugar durante esta fase de la denominada conquista española del Tahuantinsuyo. Los castellanos, liderados pues por Francisco Pizarro, se unieron con el comandante general Apoquisquis, ¿no? o Apoquisquis, para llevar a cabo una masacre de gran escala en Quito. Después de matar a un gran número de personas, los castellanos se retiraron al valle, dejando a los lugareños para exterminar a los soldados de la guarnición de Yuracualpa. Y ahí, después de esta masacre de quiteños, muy similar a la masacre en Cajamarca, ¿no? Durante la captura del Inca Atahualpa, los soldados de Yuracualpa se atrincheraron en posiciones estratégicas en el extremo sur del valle para intentar derrotarlos. Hernando de Soto fue enviado con 60 jinetes e, e indios auxiliares. Sin embargo, los soldados de Yuracualpa se mantuvieron firmes y de Soto no se atrevió a avanzar más. Solicitó refuerzos a Francisco Pizarro, especialmente al joven inca quiteño Tupac Hualpa, quien se encontraba prisionero y conspirando desde su cautiverio. Y aquí vamos a tocar otro hecho, pues, trágico, que es el asesinato de Tupac Hualpa. Tupac Hualpa, que en ese momento era la persona eh, más poderosa del Tahuantinsuyo, ¿no? el, el orejón más poderoso del Tahuantinsuyo, fue pues asesinado por Chalcochima, ¿no? Por Calcuchímac, según la mayoría pues de los relatos de las crónicas. El general quiteño vio en Tupac Hualpa un obstáculo para organizar la resistencia contra los españoles y pues procedió a eliminarlo, utilizando una táctica común en las luchas políticas de los pueblos antiguos. Recordemos cuando narramos el cautiverio, bueno, más que el cautiverio, el, el escondite, ¿no? De un joven, bastante joven, Huayna Cápac, ¿no? Y es más, en los relatos ya de los tiempos preimperiales, ¿no? Capturan a, cuando capturan a Yaguarahuaca, ¿no? De lo cual no, da lugar a su, a su nombre, ¿no? El que lloró sangre, ¿no? Era una práctica común. Con la muerte, pues, de Tupac Hualpa, Chalcochima se convirtió en el general más poderoso del Tahuantinsuyo, aunque, aunque se encontraba, pues, prisionero y conspirando luego, ¿no? Recordemos que esa misma característica la mantuvo Atahualpa, ¿no? Por eso, pues, manda matar a Huáscar. Y luego también recordemos que Calcuchímac o Chalcochima tuvo también un triste final quemado pues en la hoguera. Contemporáneo a estos hechos ocurre después de la muerte de Tupac ocurre este, este suceso denominado la Convención de Jauja, convocada por Francisco Pizarro para abordar el tema de la sucesión incaica, ¿no? Eh, el imperio había quedado pues acéfalo y Pizarro seguía con el manual, ¿no? Podríamos decir, de de su familiar Hernán Cortés, ¿no? Es decir, la necesidad en estos primeros años de tener
un, un Zapa Inca en este caso, ¿no? En los mexicas fue un Tlautani, títere, ¿no? Para justamente poder asentarse. En esta reunión se presentaron dos candidatos, un hijo de Huayna Cápac, propuesto por Calcuchimba, y un príncipe cusqueño apoyado por ciertos jefes. Pizarro, utilizando su habilidad para la manipulación, ofreció secretamente el trono a ambos bandos sin comprometerse con ninguno. Esa estrategia mantuvo la división entre Cusco y Quito y permitió a los conquistadores mantener el control. Y otro hecho importante es la batalla de Vilcas-Huamán, ¿no? En, ah, en lo que en ese momento era una de las yactas, en lo que es en la actual Ayacucho, ¿no? La anarquía política en el sur del Tahuantinsuyo llevó a Apu Quisquis a retirar sus fuerzas a Vilcashuamán, donde se estableció una primera línea de defensa. Sin embargo, Hernando de Soto y su vanguardia llegaron sorpresivamente a, a la Yacta y la capturaron mientras el ejército rebelde estaba de cacería. Al enterarse de esto, Apomaila regresó rápidamente y se enfrentó a los españoles con insultos y gritos bélicos. A pesar de la fragilidad de las armas de los quechuas, estos resistieron valientemente, pero finalmente fueron derrotados por una carga de caballería liderada por Hernando de Soto. Esta batalla fue un ejemplo de la experiencia de los españoles en la guerra contra los ejércitos locales y su habilidad para utilizar tácticas efectivas. Y luego también veremos cómo aprenden, ¿no? Las huestes locales, esta vez ya lideradas por Manco Inca, ¿no? En los capítulos siguientes veremos eso y se forma la primera caballería autóctona, ¿no? A despecho de los húsares de Junín, ¿no? O los húsares del Perú. La batalla entre originarios y españoles fue una lucha constante en la conquista de América. A pesar que estaban abatidos por todos lados, no se rendían fácilmente y continuaban luchando contra los españoles, aunque los españoles contaban con nuevas hileras de soldados que reemplazaban a los caídos, el ímpetu era fuerte y lograba dar sus frutos. Ya en esa época comenzaban a llegar pues más, más soldados, ¿no? O la soldadesca desde Panamá. En una de esas batallas se logró, ¿no? Estas fuerzas de resistencia se logró forzar a los españoles a retirarse a la plaza de Vilcahuamán, ¿no? Dejando un alto costo en ambos bandos. A pesar de las numerosas bajas y heridos, los españoles no se rendían tampoco y seguían luchando. Aquí destaca otro personaje, ¿no? Hablando de liderazgos en estas batallas decisivas, que ya vamos contando cuántas, lo cual, pues, como dije anteriormente, echa por los suelos la teoría clásica, ¿no? De que 180 españoles capturaron al Inca y luego se fueron a Cusco triunfante a coronar a, a Manco Inca, ¿no? No fue así. Acá destacamos el liderazgo de Apomaila, ¿no? Apomaila fue uno de los líderes más destacados en esta lucha contra los españoles. A pesar que sus huestes habían sufrido un alto costo en la batalla, él seguía animando a sus hombres y los motivaba a seguir luchando. Incluso cuando la noche detuvo el ataque, Apomaila no se dio por vencido y decidió cercar a los cristianos. A pesar que finalmente cayó en batalla, el gran Apomaila, su valentía y liderazgo inspiraron a sus hombres a seguir luchando contra los españoles. Incluso después de su muerte, sus tropas se rehicieron y volvieron a cercar a Hernando de Soto, demostrando la importancia del liderazgo en tiempos de guerra.
Un evento clave es la conspiración de Vilcashuamán. Hernando de Soto, quizá, si no es el más, uno de los conquistadores más audaces e inteligentes que llegaron a estas tierras, decidió desobedecer las órdenes del comando español y seguir su rumbo al Cusco para capturar la capital del imperio de los incas. A pesar que sus hombres lo apoyaron, Pizarro, que también era pues bastante astuto, decidió detenerlo a cualquier precio. También era la génesis, ¿no? de la guerra civil. Y ordenó a Almagro, que dicho sea de paso, estaba ya descontento por no haber recibido eh, la parte que le correspondía, creo que no recibió nada del rescate, de llamado rescate, ¿no? Fallido del Inca, de Atahualpa. eh, Ordenó a Almagro que persiguiera a De Soto y lo alcanzara a uña de caballo. Esta carrera por llegar primero al Cusco demostró la ambición y la rivalidad entre los españoles. Mientras los españoles luchaban entre sí y también se debilitaban, los cusqueños se reorganizaban y cerraban filas en torno a esta gran figura como fue Manco Inca, ¿no? El Inca inicial de Vilcabamba. Manco Inca era pues hermano de Huáscar Atahualpa, por ende pues hijo de Huayna Cápac, y era un legítimo sucesor a la corona. Manco Inca, a diferencia de sus hermanos y sus descendientes que estuvieron pues en posiciones bastante, em, bastante serviles, ¿no? Diríamos, ante los españoles, Manco Inca sí tenía un objetivo: recuperar el trono. La aproximación de los españoles alentó a todos los cusqueños a unirse y luchar contra los invasores. A pesar de las dificultades, Manco Inca se mantuvo firme en su objetivo y logró fortalecer su posición en la lucha contra los españoles. Y en ese contexto tenemos la batalla de Vilcaconga. Yuracualpa, uno de los líderes, pues uno de los líderes de las huestes incas, detuvo los ímpetus de Hernando de Soto y sus hombres en la espinada cuesta de Vilcaconga. A pesar que los españoles contaban con una gran ventaja de armamento, la carga de los 3.000 soldados de Yuracualpa fue tan furiosa que lograron llevarse por delante a los españoles. Esta batalla demostró la valentía y determinación en su lucha de los pueblos originarios contra los, eh, los invasores. Esta batalla de Vilcaconga fue un enfrentamiento, para aquí dar mayor detalles, ¿no? Fue un enfrentamiento entre, como señalé, los españoles liderados por Hernando de Soto, las huestes cusqueñas por Yuragualpa, que como señala, a pesar de esa desventaja numérica, se lograron reorganizar y enfrentarse con coraje y serenidad, ¿no? La lucha fue intensa y sangrienta. Esta ya es en una segunda batalla, ¿no? La segunda batalla de Vilcaconga. Eh, Finalmente hay una victoria de los españoles gracias a los refuerzos liderados por Pedro de Almagro, ¿no? Familiar de Diego de Almagro. Eh, esta victoria de los españoles fue también denominada una victoria pírrica, ¿no? Porque si bien lograron asegurar su posición en la región, esta fue a un gran costo. Dentro de esta vorágine, pues, eh, producto de la anarquía en el poder de toda esta región denominada en ese entonces Tahuantinsuyo, pues el área andina central,
Eh, También destacamos que durante el avance de los españoles hacia el Cusco se produjo un hecho de gran importancia, ¿no? Los cañaris, esta, esta etnia, este señorío de- del actual Ecuador, aunque también hay algunos debates ahí sobre el origen de los cañaris en sí, que luego fueron en una época reducidos a minmacunas, ¿no? Es decir, trasladados forzosamente por diversas partes de las provincias imperiales del Tahuantinsuyo. Estos cañaris se adhieren, pues, eh, se adhieren a los españoles, ¿no? Se unen a los españoles. Los cañaris fueron muy caracterizados como de los reinos más belicosos, pues, del imperio, ¿no? El principal curaca de los cañaris, el también conocido en la historiografía peruana como Chilche, ¿no? Se acercó al campamento español junto a un grupo de nobles para rendir pleitesía a los viracochas. Pizarro aceptó su adhesión, sabiendo que esto disminuiría las posibilidades de resistencia de Apuquisquis. Esta alianza fue clave en la conquista del Cusco y en la consolidación del poder español en la región. En medio de la batalla de Vilcaconga se produjo un hecho que cambiaría pues el curso de los acontecimientos. Llega Manco Inca al campamento español. A pesar que un sector de la aristocracia orejona, ¿no?, cusqueña se resistía a creer en la divinidad de los españoles, la mayoría de estos líderes se mostraban aún favorables a los viracoches. Manco Inca, que tenía un sentido también político, táctico, estaba convencido de la superioridad de los españoles y por ese motivo, porque como bien señalamos, Manco Inca lo que quería era tomar el poder, ¿no? Se acercó al campamento igualmente para rendir pleitesía y ofrecer su apoyo en la conquista del Cusco. Esta alianza pues, fue fundamental para el éxito de la expedición española y claro está, llegaron pues triunfales, porque además, como bien señalábamos, Manco Inca era el candidato pues de los cusqueños. Manco Inca regresa al Cusco marcando pues un momento crucial en esa historia. Después de haber sido eh, expulsado por los españoles, Manco Inca regresa a la capital del Cusco, acompañado justamente por ellos, quienes eran vistos como emisarios de los dioses, ¿no?, de los viracochas. La multitud los recibió con entusiasmo y aclamó su regreso como legítimo sucesor de la corona imperial, ¿no? El legítimo sucesor para colocarse, ceñirse la mascaipacha. Con gran pompa y majestad, Manco Inca ingresó a la ciudad en sus andas de plumerías, ¿no? De guacamayo y corequenque, ¿no?, luciendo su sunturpáucar en la mano. Este evento marcó el inicio de una nueva etapa en la lucha por recuperación del imperio inca. Este hecho, por ejemplo, quizá no lo tuvieron en mente, pues los españoles, ¿no? Subestimaron a Manco Inca, eh, eso, eso lo veremos. Y aquí, ¿no?, la siempre denominada astucia, que no es otra cosa, y, y y no quiero tocar también el debate de Maquiavelo, etcétera, pero no es otra cosa que el, el génesis de lo que llamamos el espíritu capitalista, ¿no? En esta época sí sería un espíritu modernista, un espíritu mercantilista, ¿no? Lo que denominamos la astucia, ¿no? Eh,
Pizarro en sí fue un líder astuto, ¿no? Y estratégico para la conquista del imperio, para cimentar su apoyo con la legítima dinastía imperial, con los que tenían control, pues, sobre las tierras, los que tenían control sobre el- los, los runas, ¿no? El pueblo, sobre quienes tenían aún aún vigentes sus alianzas con los distintos señores que conformaban el imperio. Pizarro ofrece a Manco Inca al general Calcuchima, ¿no? Mortal enemigo del Cusco, y cumple a la perfección su papel de aliado, ¿no? Como señalamos, inclusive en una sesión anterior, se gana la confianza. Y después ya, eh, creo que lo he conversado minutos antes, ¿no? El destino de Calcuchima, pues es trágico, es quemado vivo. Además, Pizarro supo aprovechar la enemistad de la población civil hacia los usurpadores del norte, los denominados quiteños, para asegurar su victoria en la batalla de Anta. Su astucia y habilidad política fueron clave en la conquista del Cusco y la consolidación del poder español en la región. Aquí también, dentro de las distintas acciones de los actores políticos, llamémosle así, para entrar en conceptos contemporáneos, Calcuchímac eh, debería de ser también revalorado como un líder de la resistencia, porque aparte de sus actos militares y de rebeldía contra los españoles, él, a diferencia, por ejemplo, de Atahualpa, muere en la hoguera, pero muere en la hoguera porque rechaza bautizarse, ¿no? Eh, Rechaza morir bajo las leyes de los invasores, ¿no? Y prefiere morir, así sea de forma oprobiosa, porque sabemos ser quemado, ¿no? Bueno, en todas las culturas es eso, la mayoría de culturas es oprobioso, pero él prefiere pasar ese dolor también, ¿no? Esa tortura, eh, esa forma cruel de morir, a arrodillarse ante los españoles, ¿no? Asumiendo también la religión católica. Claro, está jamás en verdad las asumirían, ¿no? Ese punto creo que también es muy, muy importante para señalar y rescatar la figura de Calcuchima o Chalcochima. La batalla de Anta fue pues un enfrentamiento decisivo en la lucha por el control de Cusco. Manco Inca lideró sus huestes eh, hispano-cusqueñas contra el ejército de Apuquisquis, que era uno de los últimos, ¿no? Capitanes de Atahualpa. A pesar de la carnicería que siguió a la cara de los jinetes, la batalla se mantuvo indecisa por un tiempo. Sin embargo, la experiencia adquirida am, ya en la lucha, ¿no? En ya varias batallas contra el equipo militar occidental, les permitió rehacer sus filas y contraatacar a la vanguardia hispano-cusqueña, pero a pesar de los esfuerzos de Apoquiskis, finalmente fue derrotado y se vio obligado a retirarse, lo que permitió a Manco Inca y los castellanos ingresar pacíficamente al Cusco, pero también podemos decir que sirvió para que Manco Inca se dé un poco de cuenta que no eran invulnerables, ¿no? La caballería especialmente española. En esos momentos, desesperado por la inminente pérdida del Cusco, Apoquiskis decidió internar un último esfuerzo para salvar la capital del Imperio Inca y ordenó a sus tropas que asaltaran el campamento hispano-cusqueño y asesinaran a Manco Inca, el legítimo sucesor de la corona imperial, pero para esos momentos un títere. A pesar de la confusión inicial, los españoles lograron repeler el ataque y Apoquiski se vio obligado a retirarse. Ese intento fallido de asesinato demostró la importancia que tenía Manco Inca para los incas y la amenaza que representaba para los españoles, ¿no? El-
la muerte de Manco Inca en esos momentos hubiera pues provocado otro vacío de poder entre las distintas panacas. Por eso, podemos decir a manera de, de inicial resumen, los españoles, eh, liderados por Pizarro, llegaron en noviembre de 1533 a la capital del Tahuantinsuyo. A pesar de la resistencia, los españoles lograron entrar a la ciudad y establecer su dominio. Los incas, sorprendidos por la llegada de los extranjeros, ya no pusieron resistencia y los recibieron como dioses, más bien, ¿no? Como viracochas. Sin embargo, el, ah, el denominado sumo sacerdote, ¿no? que, eh, que era pues Vilauma, seguía desconfiando de ellos y les prohibió el acceso al Coricancha, ¿no? Al templo más importante del Cusco, que luego pues los dominicos asentaron ahí pues sus propiedades, ¿no? Pero les prohibió el acceso, ¿no? También sabemos, obviamente, que este gran sacerdote, ¿no? Vilauma también protegía los objetos de oro que estaban en el Coricancha, ¿no? Además está decir que lo que ahora conocemos como el sillar inca, ¿no? Las paredes, los muros de Coricancha estaban cubiertos también por láminas de oro. Entonces, en este momento es que Manco Inca logra lo que no logró pues Atahualpa, ¿no? Coronarse como nuevo Zapa Inca. Tras la llegada de los españoles al Cusco, Manco Inca fue coronado como nuevo Zapa Inca del Tahuantinsuyo el 15 de noviembre de 1533. A pesar que los incas en general seguían desconfiando de los españoles, Manco Inca decidió colaborar con ellos y les entregó tierras, rebaños, mujeres, siervos como muestra de agradecimiento por su ayuda en la lucha contra los enemigos de su pueblo. Sin embargo, el nuevo monarca también tenía sus propios planes y pronto se preparó para enfrentarse a Apoquiskis, quien seguía siendo su mortal enemigo local. Pensar en las acciones de estos grandes personajes no debería de ser solo como individuos, sino también como producto de su época y también como representantes de su clase social. Aquí también es importante ver cómo rápidamente los incas en este caso y todos los demás curacas, ¿no? Locales incluso, comienzan a aprender o adaptarse a esta nueva situación provocada pues por la invasión española. Por un lado podemos decir que Manco Inca entrega tierras, rebaños, mujeres, siervos, ¿no? Los yanaconas a los españoles. Él pensó en algún momento congraciarse, pensó ya que eso era suficiente, pero también se daba cuenta que los españoles tenían otra idea, ¿no? Pero prefirió primero ser una especie de vasallo y eh, a cambio de eso, tener, como se dice, el terreno nivelado para eh, derrotar a Apoquiskis. En esta reconquista del Cusco, reconquista en el sentido que estaba con las tropas de Atahualpa, ¿no? Atahualpa, como ya señalamos, eh, era visto, a pesar de ser cusqueño de nacimiento, era visto como un foráneo. Otro punto, recorremos las masacres a las panacas de Huáscar, cosa que no había tenido parangón anteriormente y todas esas características hacen pues que la entrada triunfal de Manco Inca con los españoles
haya sido como una liberación también, pues, falaz. Tras la coronación de Manco Inca, se establecieron noticias que Apu Kiski se encontraba en las montañas de Paruro, ¿no? De donde proviene pues este denominado gigante Paruro, fotografiado por Martín Champi, ¿no? Cerca de Capi. Francisco Pizarro decidió quedarse en el Cusco mientras que Manco Inca lideraba una expedición para enfrentarse a su enemigo. Tras una serie de enfrentamientos, los incas lograron vencer a Puquisquis, expulsaron las comarcas cusqueñas. Esto permitió que Manco Inca y los españoles pudieran celebrar con gran regocijo la reconquista del Cusco. Tras la reconquista, se celebraron grandes fiestas en la plaza de la ciudad durante 30 días. Los incas y los españoles se unieron en un ambiente de alegría y entusiasmo. Se realizaban bailes, danzas en honor a los dioses. Incluso se trajeron a los malquis, ¿no? A las momias sagradas de los grandes incas, que luego tuvieron un destino, pues, trágico, ¿no? Hasta ahora se está buscando, por ejemplo, el marquis de Pachacúten, creo que ya de forma estéril, eh, incluyendo pues el Malqui de Huayna Cápac para participar en las festividades, como era pues tradicional, ¿no? Sin embargo, el odio hacia los enemigos de los incas seguía encendido y muchos jóvenes orejones querían vengar la muerte de sus padres y madres a mano de Apuquisquis. Por eso, tras ser expulsado de Cusco, Apuquisquis se dirigió hacia Vilcahuamán con la intención de atacar Jauja, ¿no? Y recuperar el oro del rescate de Atahualpa. Sin embargo, su contraofensiva fue detenida en la sangrienta batalla de Capi, donde las huestes cusqueñas lograron vencer a las tropas quiteñas, a pesar que Apuquisquis intentó reorganizar sus fuerzas y avanzar hasta Jauja. Finalmente fue derrotado y se vio obligado a huir hacia Quito. Esta persecución fue una muestra más del odio y la sed de venganza que seguían encendidos en los corazones de los incas hacia sus enemigos. Manco Inca, ya como Zapa Inca, reunió 10.000 nuevos combatientes para emprender una batalla hacia el norte con el objetivo de exterminar al ejército de Apuquisquis, su odiado enemigo. Aunque no logró encontrar a Quisquis en Vincho, donde se detuvo, Manco Inca continuó su campaña hacia el norte, probablemente enfrentándose a las tropas de Incarruayo, lugarteniente pues de Apuquisquis. Finalmente, en la segunda batalla de Jauja, Manco Inca y su ejército, junto con 40 españoles y 3.000 guerreros aliados directamente a ellos, lograron derrotar a Quisquis y sus tropas. Esa victoria fue celebrada por los jaujinos y los yanaconas, quienes lucharon junto a los españoles en esta batalla. Recordemos la gran rebelión, la primera, podríamos decir, rebelión, bueno, no proletaria, pero sí rebelión de esclavos al estilo espartaco, ¿no? De los yanaconas, que era pues, junto con los piñas, ¿no? Lo más parecido a los esclavos de Occidente. Acá también, ¿no? Podríamos preguntarnos qué pasa si esos 10.000 soldados de Manco Inca hubieran luchado contra los españoles y no con los españoles, ¿no? Por eso, un hecho trascendental es la fundación española del Cusco, ¿no? El Cusco imperial, el Cusco milenario, ¿no? No como Yacta, pero sí una larga tradición civilizatoria, el ombligo del mundo, la yacta más grande y más importante, no solo el Tahuantinsuyo, sino por lejos, pues el área andina, eh, solo comparable con Tenochtitlan, allá en Mesoamérica, fue refundada el 23 de marzo de 1534. Y no solo es un acto simbólico, ¿no?
sino es un acto de apropiación, es un acto de despojo, en este caso de las tierras, ¿no? De acumulación de la riqueza por despojo. Esta fundación de Cusco también tuvo lugar a la usanza española, ¿no? Con los mexicas fue similar a la repartición de solares y encomiendas. En este caso, los solares y las encomiendas más ricas de todo el imperio. Esta fundación marcó oficialmente el inicio de la presencia española en el imperio inca, porque esas fundaciones, de Piura, qué sé yo, ¿no? De Tangarará, etcétera, no era cualquier cosa, ¿no? Comparado con la fundación de española sobre el Cusco. Esta fundación marcó el inicio de la presencia española en el Imperio Inca y el comienzo oficial de la colonización de la región. Antes de esa fecha, el Cusco seguía siendo la capital del Imperio Inca y una ciudad sagrada para los incas. De más está decirlo, ¿no? El sistema de seques, eh, todo el imperio estaba eh, centrado en el Cusco, ¿no? Sin embargo, esta ciudad sagrada, con la ayuda de los españoles, ya fue repartida y dividida entre ellos, quienes comenzaron a explotar los recursos y la mano de obra que le correspondía a los incas, ¿no? También entendamos que el imperio inca era una sociedad estratificada, ¿no? Es decir, atentaron contra los intereses y propiedad de las panacas. Esta fundación también marcó el inicio de la resistencia de los incas contra la conquista española y la lucha por recuperar su imperio. Aquí también, ¿no? Podemos señalar que solo en ese momento ya muchos orejones nobles se dieron cuenta pues, que estos de dioses no eran nada, ¿no? Que Viracocha no tenían nada, que en verdad lo que querían era la propiedad, en verdad lo que querían eran los recursos, el oro, etcétera, ¿no? La mano de obra. Eh, Como bien decía esta canción, Maldición de Malinche, ¿no? Se dieron cuenta que los dioses no gozan con lo robado, ¿no? Entonces, a manera ya de resumen, porque como señalamos, hoy es la sesión final del capítulo, el gran capítulo primero que trata sobre los viracochas, y en la siguiente sesión vamos a ver la resistencia manco-inca, podemos decir lo siguiente. La llegada de los españoles a Tahuantinsuyo fue un acontecimiento que causó un gran asombro, ¿no? Una gran sorpresa entre las poblaciones locales, entre los grandes curacasgos, panacas, etcétera. Desde el principio, esta sorpresa ante la ceremonia de los españoles, ¿no? Cura Valverde, ¿no? Eh, el famoso requerimiento, ¿no? Que era pues difícil de entender, hablan de un soberano, ¿no? En España y Castilla, qué sé yo, ¿no? Todo era muy confuso. A pesar de esto, Manco Inca y el jefe de los viracochas, es decir, Pizarro, decidieron partir hacia Jauja para enfrentar a un enemigo común que era Apoquiskis. Sin embargo, en el camino se enteraron que este último se había rehecho y había tomado fuerza nuevamente, ¿no? Por eso pasó lo que ya les comenté. Manco Inca solicita refuerzos a sus lugartenientes, llegaron a Jauja donde se unieron a, a las huestes pues, locales. Otro punto también para señalar la batalla contra Poquisquis, ¿no? Fue uno de los primeros enfrentamientos entre españoles y la resistencia. Aquí Bancoinca todavía no era resistencia. Hernando de Soto, con 4.000 aliados locales, lograron derrotar al enemigo desalojándolo de sus posiciones en el norte de Jauja. Sin embargo, eh, también Diego de Almagro se dedicaba a pacificar las comarcas del Valle del Mantaro,
Sin embargo, la alegría de los viracochas por su victoria se vio interrumpida con la noticia de la llegada de las naves del adelantado, ¿no? Del capitán Pedro de Alvarado a la costa. Eh, Temiendo la competencia de este aguerrido conquistador, Francisco Pizarro envió a Almagro hacia el norte para consolidar la guarnición de San Miguel de Piura, ¿no? Una de las primeras ciudades fundadas por los españoles, aunque al llegar ahí, Almagro descubrió que otro, ¿no? Conquistador, Sebastián de Benalcázar, ¿no? Había partido hacia Quito y se rumoreaba que estaba coludido con Alvarado, ¿no? Recordemos, si la memoria no me falla, Sebastián Benalcázar fue el que funda Quito, o sea, la fundación española de Quito. A su vez tenemos otro general en resistencia, ¿no? Rumiñahui, el famoso Rumiñahui, fue una de las figuras más importantes durante este periodo de anarquía. Este general quiteño, que era el dueño de Quito, ¿no? De facto, había decidido romper sus lazos con la dinastía norteña y liquidar a sus posibles sucesores. Mientras Pizarro se dirigía hacia el Cusco, encomendó a Benalcázar la tarea de reforzar la guarnición española en San Miguel de Piura. Sin embargo, Benalcázar, como señalé, se fue hasta Quito con la ayuda de los Cañaris, quienes buscaban su apoyo en la guerra de independencia contra Rumiñahui, ¿no? Tras varios enfrentamientos, incluyendo las batallas de Teojacas y Riobamba, en el actual Ecuador, los españoles y los cañaris lograron derrotar al enemigo y capturar sus tesoros y bastimentos. La conquista de Quito por parte de los españoles fue un proceso lleno de batallas y enfrentamientos, como ya estamos señalando. Tras la retirada precipitada de Benalcázar, los españoles lograron tomar la ciudad gracias a un ataque sorpresa. Sin embargo, los quiteños lograron salvar parte de sus efectivos y se retiraron hacia el norte. Durante esas campañas destacaron los generales Inca, Rabayu y Rupayupanqui, quienes lucharon al lado de Rumiñahui. Finalmente, tras varios intentos de resistencia, Rumiñahui, el otro rebelde, ¿no? Se vio obligado a abandonar la ciudad, refugiarse en un lugar agreste. A pesar de un intento sorpresivo por parte de los quiteños para recuperar su capital, los castellanos estaban preparados para cualquier emergencia y lograron mantener el control de la ciudad. Y aquí ocurre un hecho también importante, para variar, no, no revisado, ¿no? En estos periodos. Primero, la Marcha de la Muerte, ¿no? Denominada así, esta marcha de Pedro de Alvarado hacia Quito, ¿no? Fue una de las más desgraciadas de la historia, lo que señala, evidentemente, pues que la historia oficial de una conquista rápida y veloz por parte de los españoles no fue así. Tras desembarcar en las playas septentrionales del Imperio de los Incas, Alvarado y su ejército se enfrentaron a un terreno hostil y poco poblado. A pesar de contar con un formidable ejército y numerosos aliados, la expedición sufrió grandes pérdidas debido a las condiciones extremas del terreno. Muchos españoles, indios y, ah, y negros murieron por el hambre, el frío y las enfermedades. Recorremos pues la parte eh, biológica era importante, ¿no? No estaban preparados para, para nuevos virus, ¿no? Incluso se llegó al canibalismo como último recurso para sobrevivir. Finalmente, Alvarado se encontró con Almagro y Benalcázar en Quito, quienes tramaban la mejor forma de eliminarlo, porque como sabemos después, pues Almagro entra en una guerra con Pizarro, ¿no? La batalla de Liribamba fue un enfrentamiento entre los ejércitos de Almagro y los indios rebeldes. A pesar de la gran dificultad, Almagro logró vencer gracias a la ayuda de los aliados cañaris, que eran grandes guerreros. Sin embargo, la situación se volvió aún más tensa cuando se enteraron de la presencia de Pedro Alvarado en Sicho.
Ambos ejércitos estuvieron a punto de entrar en armas, pero finalmente se dio un acuerdo pacífico gracias a la intervención de intermediarios. Este pacto, conocido como el Pacto de Riobamba, permitió a Almagro y Alvarado unir fuerzas y enfrentarse a sus competidores en la conquista de nuevas tierras. Y como vemos, la traición estaba eh, perenne, ¿no? Era una lucha también entre aventureros, con muy pocos códigos medievales, ni mucho menos, que también los medievales no eran las películas o los cantares de gesta, ¿no? También había bastante, eh, hay una ética y un sentido del honor coloidal, ¿no? Entre estos señores. Y llega a su vez, como señalé, el pacto de Riobamba, eh, que pues buscó evitar un conflicto, ¿no? Abierto. Y aquí también un tema bastante interesante, ¿no? Esta presencia elevó las tensiones entre los ejércitos de Almagro y los rebeldes, mostrando las complejidades de la conquista, ¿no? Ni para un lado ni para el otro fue algo lineal. Podríamos decir, los cañaris si se hubieran rebelado contra los españoles, pero los cañaris buscaban pues un aliado para justamente derrotar a los quiteños, ¿no? Por otro lado, Manco Inca, ¿no? Lo mismo. Si Manco Inca se hubiera enfrentado a Pizarro, él buscaba, tenía otros objetivos, ¿no? Eh, eh, y para eso sirve pues estas sesiones, para entender la complejidad de nuestra historia. Y en la conquista de Quito aparecen personajes claves. Este ya muy conocido, pues Felipillo, ¿no? Inclusive ahora su nombre es bastante despectivo. Aunque, bueno, los estudios, un mejor análisis, uno aprende a valorar un poco, ¿no? A Felipillo, pues seguimos usando, ¿no? Como sinónimo de traidor, sinónimo de desleal. Felipillo era un intérprete ladino, ¿no? Se unió al bando de Pedro Alvarado, recordemos, ya, ya va cambiando varias veces de bando, en lugar de seguir apoyando a Almagro, ¿no? Su influencia entre los indios de guerra fue clave para lograr que un curaca lo acompañara en esta aventura. Sin embargo, muchos sospecharon que Felipillo estaba tramando una revuelta para atacar a los sobrevivientes de la batalla entre españoles, lo cual no me sorprende porque al final Felipillo fue desollado eh, de forma muy cruel allá en en los, eh, en los predios del Chili, ¿no? En guerra contra los araucanos. Fue desollado por los españoles, acusó también de alta traición. Eh, ah, Finalmente, como resultado de las negociaciones de Riobamba, Alvarado acordó vender su escuadra y ejército a Almagro por un precio elevado de 100.000 pesos de oro, lo que fue criticado por algunos como poco honorable. Esta denominada venta secreta. Esta venta secreta, eh, a pesar de las críticas, esta venta fue clave para salvar la paz entre los castellanos, ¿no? Y evitar una feroz batalla entre españoles. Y después la fundación de San Francisco de Quito, que es el nombre, ¿no? Oficial de Quito, de la Fundación Española, al final todos lo llamamos como Quito. Pero Álvaro y Diego Almagro iniciaron su marcha hacia el sur. Sin embargo, el jefe de los Cañaris advirtió a Almagro que Apuquisquis había reunido un nuevo ejército, ¿no? Otro personaje para resaltar, y se encontraba en el sur de Tumibamba, ¿no? De la Yacta, del antiguo o ya fenecido Tahuantinsuyo. A pesar que Manco Inca y Hernando de Soto no lograron aniquilarlo,
los españoles decidieron tomar la campaña contra Puquisquis por su cuenta. Mientras tanto, el general Quisquis continuaba luchando por su objetivo de recuperar Quito. En su avance hacia el sur, Pedro de Alvarado se enfrentó a Puquisquis en el combate de Chaparra. A pesar que Alvarado logró capturar al jefe de la vanguardia de Quisquis, el grueso de su ejército seguía intacto. Sin embargo, este enfrentamiento fue una victoria para los españoles, ya que lograron derrotar a los rebeldes y capturar a uno de sus líderes. Y aquí también, ¿no? Dentro de la historia, los rebeldes seguimos siendo nosotros, ¿no? Por eso en épocas actuales, ¿no? Los que estamos en resistencia contra este régimen, ¿no? De Dina Boluarte somos también los rebeldes, ¿no? O descendientes de estos rebeldes, de Apoquiskis, después de Manco Inca. Mientras los que eh, están pues a favor de esta dictadura son descendientes directos, ¿no? Así no sea eh, de forma qué sé yo, no tengan los apellidos, son descendientes directos, pues, de Alvarado y todos estos invasores. Y como señalamos, ¿no? A pesar que los conquistadores españoles, los invasores avanzaban, se encontraron aún, esto es, aún con la muerte de Atahualpa, aún con la muerte de Huáscar, aún con un inca, un Zapa Inca oficialmente, ¿no? Coronado en el Cusco como Manco Inca. Aún así, seguía siendo feroz la resistencia y producto de ella batallas claves, ¿no? Pero Alvarado, alentado por su victoria en Chaparra, continuó avanzando hacia el sur sin esperar a Diego de Almagro. Fue entonces cuando se encontró con Napu Quisquis en una batalla en la que murieron 14 españoles. Acá es importante porque por la tecnología de guerra, la tecnología bélica, pues un español era más poderoso, ¿no? Es la baja, era más fuerte la baja, ¿no? Murieron 14 españoles. A pesar de la pérdida de vidas, esta batalla fue una muestra del poder y determinación en la lucha por el control de la región, ¿no? Mientras Alvarado se enfrentaba a Poquisquis, Diego de Almagro tuvo que luchar contra las tropas del lugarteniente de Quisquis, Huayna Palcón. A pesar de sus esfuerzos, los españoles no lograron desalojar a las fuerzas de resistencia de sus posiciones fortificadas, lo que resultó una derrota para ellos, casi casi como Cahuide, ¿no? Esta batalla demostró la resistencia y habilidad en la lucha contra los conquistadores españoles. Y a pesar de sus esfuerzos por avanzar hacia el norte, los españoles se encontraron con una fuerte resistencia por parte de Apuquisquis y Huayna Palcón, quienes continuaron luchando contra ellos. En una de esas batallas, Apuquisquis logró matar a 53 españoles y varios caballos, que también era un golpe tremendo, ¿no? Un caballo en esa época era como un tanque, pues, un tanque ligero, ¿no? Aunque también sufrió grandes pérdidas en su propio ejército, esta catástrofe, ¿no? Fue una muestra de poder y la tenacidad en su lucha contra los conquistadores españoles. Para sacar un tema, 180 españoles estuvieron pues en la masacre de Cajamarca. Aquí murieron 53, es decir, un tercio. Por ello, podemos afirmar que la conquista del Tahuantinsuyo fue un proceso largo, complejo, que involucró diferentes actores, estrategias. Finalmente, la victoria española es, diría, no solo eh, comprendida por la superioridad tecnológica militar, sino también por las alianzas, ¿no? Definitivamente. La importante participación de los aliados locales, de los huancas, los cañaris, ¿no? Los huancas que era el granero del Tahuantinsuyo, que se unieron a los españoles en su lucha contra el imperio inca. A pesar de la herencia de los incas, esta conquista fue, diríamos que inevitable, ¿no? Marcando el fin
de una era en la historia de América del Sur. Inevitable porque cómo se movía el sistema mundo en la época, ¿no? La gran pregunta es, si hubieran sido derrotados, hubieran llegado otros, ¿no? Y así sucesivamente. Quizá no hubieran, y ahí viene a forma de reflexión en esta última presentación, quizá hubiéramos pasado por lo propio que pasó China, ¿no? Con pequeños enclaves, ¿no? Pero, pero bueno, diría que la gran diferencia es que China tenía una tradición de miles de años, ¿no? Con distintas dinastías, obviamente, pero había dentro de la complejidad una idea, pues, eh, de pertenencia a una gran nación, ¿no? En el Tahuantinsuyo, como vemos, eso estaba en fase de maduración. No existía esta idea de identidad panandina, ¿no? A pesar de contar con todos los elementos, dicho sea de paso. La, la conquista, como bien señalamos, tiene que ser explicada así, ¿no? De forma mixta. A pesar de la superioridad de los españoles, los incas no se rindieron fácilmente, y eso también, ¿no? Mayormente, y es algo que mencionaba Valdemar Espinosa, recuerdo en unas clases hace ya casi 30 años, era al final todas las etnias contra solo una, ¿no? La de los incas. Muy pocas veces se mencionan sus aliados. Los incas, es decir, los orejones, las panacas, no se, y eso que también, diríamos, los incas eh, rebeldes, ¿no? Es decir, la facción de Atahualpa, porque la facción de Huáscar, la gran mayoría vio como aliado a los españoles, ¿no? Los incas no se rindieron fácilmente y ofrecieron una fuerte resistencia, ¿no? Liderados por Apo Quisquis, los incas libraron varias batallas contra los españoles y sus aliados locales. Sin embargo, la muerte de Apo Quisquis, la traición de Huayna Palcón, uno de sus lugartenientes, debilitaron la resistencia y facilitaron la victoria de los españoles. Pero esta resistencia derrotada, su legado y su lucha por preservar su cultura y su territorio siguen siendo recordados hasta el día de hoy. Y por eso señalo que uno de los objetivos de leer este libro, a manera de clase, es rescatar la memoria de estos héroes invisibilizados como Apoquiskis. Finalmente, y con esto cerramos la sesión de hoy, acá pues hablamos pues de las tradiciones. eh, Se dio una nueva conferencia en un sitio sagrado, ¿no? El oráculo de Pachacamac, la ciudad sagrada de Pachacamac. La conferencia de Pachacamac fue un importante evento que tuvo lugar después de la conquista del imperio. En esta reunión Pizarro y Alvarado se encontraron para discutir y resolver sus diferencias. Además se pagaron los 100.000 pesos de oro prometidos por Almagro, lo que ayudó a fortalecer la alianza entre los pizarristas y los almagristas, que luego, como sabemos, eh, duró muy poco. También se fundó la ciudad de Trujillo, en honor pues al lugar de origen, Trujillo Extremadura, ¿no? De Pizarro, que se convirtió en un importante centro de poder en la región, ya que controlaba lo que era, pues, tanto el antiguo reino de Chimor como el reino de los Cajamarcas, que dicho sea de paso, ¿no? Los Cajamarcas, como entidad política, entidad cultural, tuvieron 1000 años de autonomía, ¿no? Hasta la conquista de los incas. Esta conferencia marcó pues un punto clave en la consolidación del dominio español en el Perú, pero eh, simplemente alargó la inminente y esperada guerra civil entre Pizarro y Almagro y luego sus sucesores. Muchas gracias, Mávila. Gracias, Harry. ¿Hay algunas preguntas? ¿Están ahí?
A ver, dice, es una triste historia llena de traición y heroísmo, ¿cierto? Los ladrones más que conquistadores eran ratas rapiñas, para que luego les chulen. Los piratas. Bueno, es un tema que también podemos conversar porque es parte del sistema, ¿no? Dentro del sistema mercantilista, como fase, pues, de la acumulación originaria de la riqueza, acumulación originaria de la riqueza capitalista, ¿no? Pues los españoles cumplieron un papel. Como se dice, la historia a veces está manejada por hilos que los simples mortales no pueden ver, inclusive reyes, ¿no? Manco Inca es un caso. Eh, Era inevitable luego pasar a un capitalismo, era inevitable pues que la hegemonía española bajara, ¿no? Por eso, personalmente no me gusta mucho personalizar, ya que eh, es un tema hasta accidental, ¿no? En el sentido de que los piratas pudieron haber sido españoles, ¿no? Y no ingleses u holandeses. Pregunta, ¿a los españoles les convenía mantener la idea de que eran viracochas? ¿Será por eso que prefirieron reconocer Manco Inca ya que es su intención? Exactamente, obviamente que les convenía eh, ser vistos como dioses. Recordemos que aquí, como en muchas partes del mundo, los dioses también tienen eh, necesidades, ¿no? Por eso se les hace pagos, se les hace ofrendas, ¿no? Y más aún dioses encarnados. Recordar que esa figura tampoco es nueva. El mismo Zapa Inca era pues el hijo del sol, ¿no? El hijo del Inti. Entonces, esta semidivinidad también era bastante común dentro de la cosmovisión andina. Pero también eran excusas, ¿no? Los españoles al final, y creo que es por eso se inició la revuelta de Manco Inca, lo que querían eran tierras, ¿no? Tierras, riquezas, población que explotar, ¿no? Mujeres también que tener. Apoquique es un guerrero de élite estratégica contra esos barbudos piojos. Buenos días, Pizarro y Almagro por avaricia. Sí, o sea, yo creo que Apoquiskis o Apoquiskis debería ser rescatado, ¿no? Ahí Juan José Vega tiene una pequeña biografía que luego de repente la puedo leer o en otra sesión. Debería ser rescatado porque si bien su papel de historia fue como una resistencia de Atahualpa, o como digo, disculpen, una facción de Atahualpa, eh, y quizás su final hubiera sido lo mismo, o sea, si hubiera sido ajusticiado, eh, él prefirió resistir hasta la muerte, ¿no? O sea, se hubiera rendido, de repente se hubiera bautizado, ¿no? Qué sé yo, pero él prefirió resistir, ¿no? Buenos días, compatriotas, Pizarro y Mero por avaricia se enfrentaron. Bueno, claro está que ellos, eh, toda la empresa, que dicho sea, siempre resalto, ¿no? Fue una empresa, estaban movidos por la avaricia, ¿no? Eso es algo que, por ejemplo, otros historiadores o pseudohistoriadores, ¿no? Como el fallecido Alan García, que se mandó a hacer un par de libros sobre estos hechos, pues lo veían como mentalidad occidental, ¿no? Terrible, terrible. Una vergüenza que se editen esos libros. En fin. Eh, sí, creo que ya vi todas las preguntas, o comentarios más que preguntas, Mávila. Muchas gracias, Harry. Solo para recordarles que en el enlace que se pone en YouTube se va a poner también el enlace para el aula virtual, donde están los materiales de cada clase y también el libro. Se está compartiendo ahí el libro y algunas preguntas. Entonces, los esperamos el próximo domingo para continuar y cualquier comentario, bueno, ahí vamos a estar leyendo. Gracias. Muchas gracias.